celebramos una fiesta grandiosa para nosotros los creyentes. Es la fiesta de la victoria más grande, cuando Jesús nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, nos da la salvación como un regalo inmerecido. Verlo en esa cruz, doliente, crucificado, no podríamos pensar que tiene ese poder que realmente posee. Nos duele verlo en esa situación. ¿Quién lo podría ver como el vencedor? Difícil, tanto que la Escritura dice que si los príncipes de este mundo, los demonios, hubiesen conocido la sabiduría de Dios, jamás habrían crucificado al Rey de la Gloria, a Jesús. Nunca lo hubieran crucificado. Para nosotros es un deleite ver que esa sabiduría de Dios ya tenía planeado nuestro rescate desde mucho antes que fuéramos creados. Dios todo lo sabe. Pensar que en una cruz se alcanzaría la victoria es realmente cosa que no entendemos. Verlo perdido según los cánones del mundo, pero verlo vencedor e invencible según Dios. El único que lo pudo ver, vislumbrar como rey en esa situación, fue el ladrón. Uno de los ladrones que estaba a su lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, en tu reino. Realmente ver que un hombre pecador, no conocedor, quizás no tuvo interacción con Jesús, sin embargo, le reconoce su poder, su reinado, le reconoce su gloria y le pide que lo lleve a gozar con él de esa eternidad magnífica. Jesús le dice: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces nos entristecemos cuando recordamos la historia de hoy. Ver a un Jesús sufriente, al que lo cogieron a punta de azotes, insultos, le hicieron cargar con una cruz, le proporcionaron vinagre cuando él pedía agua. La verdad, ese Jesús no podemos pensar que es el victorioso, el que se sentó a la diestra del Padre y que hoy gobierna con poder. Para nosotros es difícil creerlo. Jesús está en control y Dios nos dice claramente que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros no tenemos la sabiduría divina para poder pensar como Dios. Es bueno recordar que puede que nos sintamos desanimados, que nos sintamos como en esa cruz, que nos sintamos que ya no hay esperanza para nosotros, pero tenemos que recordar que en ese momento fue Jesús el que obtuvo la victoria por medio del sufrimiento. En las crisis, problemas y dificultades, Dios usa todo esto para darnos más fortaleza y vigor. Salir con más confianza sabiendo que el que nos sacó de una situación difícil, Él mismo nos va a sacar de la siguiente y de todas las situaciones que se puedan presentar. Ese Dios que vemos nosotros, ese Dios que conocemos,
a ese Dios que le pedimos, pero no esperamos que nos conteste porque nuestro negativismo es tal que siempre pensamos que no nos va a oír y eso hace que la oración no tenga poder. Recibir el ejemplo de un hombre que su vida no fue ejemplar, que al contrario, estaba tan perdido en sus delitos y pecados que ese hombre se hallaba condenado. Pero en el último momento, en el último instante de la vida, ve a Jesús como Rey y Señor. En esa situación, en la situación de crucifixión con la que él estaba, contrasta esta actitud con la del otro ladrón que se burlaba y le decía que se bajara de esa cruz. Realmente nosotros debemos entender, nuestras actitudes son a veces diversas cuando pasamos por momentos de inquietud, de necesidad o de temor. Nosotros no pensamos que ese Dios tenga el poder para sacarnos a pesar de que lo proclamamos con la boca. Estamos como el otro ladrón, injuriando a Jesús porque cuando dudamos de su poder es una ofensa a nuestro Dios y Señor. Pensar que en nosotros está el Espíritu Santo y sin embargo no somos capaces de tener la certeza que es más poderoso el que vive en nosotros que el que está en el mundo. La tradición nos ha llevado a sentir dolor en este día, a pensar que la muerte de Jesús es catastrófica cuando la verdad es una celebración, y celebración con C mayúscula, porque nos fue dada la victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Somos hijos de Dios por medio de ese sacrificio, de esa cruz en la cual vemos a un Jesús disminuido e incluso sufrir la muerte. Pero fue la victoria más grande de la humanidad, nos hizo hijos de Dios. Nuestro Padre nos recibió con gusto. Nuestro Padre nos recibe con ánimo. Nuestro Padre está gozoso de que seamos sus hijos. Es incomprensible que para nosotros, siendo pecadores, Dios nos reciba con ese agrado. Y sin embargo, nosotros dudemos que está a nuestro favor. Si Dios, ese Dios de poder y de amor que envió a su Hijo por cada uno de nosotros, ese mismo Dios nos dio la victoria eterna y no se avergüenza de que hayamos sido pecadores. Es un Padre que no se avergüenza de nuestro pasado. Es un Padre el cual se olvidó de lo que le hicimos y su misericordia está con cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos débiles, debemos considerar que es ahí donde está nuestra fuerza, porque ya nuestra debilidad, Dios se fortalece en ella. Cuando le entregamos nuestras cargas a nuestro Padre y Dios, Él se va a encargar de llevarnos de victoria en victoria. A Dios no le interesa nuestro pecado ni nuestro pasado. A ese Dios no le interesa lo que fuimos, sino que nos mira con esos ojos bondadosos, considerando que vamos a ser mejores personas, que vamos a ser esos hijos perfectos. Él espera que nosotros seamos perfectos. Realmente
es difícil para nosotros entender que nos amara cuando estábamos perdidos, que nos reconociera como hijos cuando no merecíamos misericordia, que enviara a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. La bendición grande que tenemos de nuestro Padre es que nos acoge. En el momento en que nos sintamos que estamos más perdidos, en el fango, en el lodo, que no tenemos realmente salida, ese Dios extiende su mano poderosa y nos da vigor y energía. Nuestra confianza está en Él. Nadie podía pensar que ese Dios enviará a su Hijo a morir para salvarnos y rescatarnos a nosotros. Nadie podría imaginarse que por medio de su muerte en cruz, de su sacrificio y de su dolor, fuésemos sanados y catapultados a la gloria. Realmente, Él nos dio todo lo necesario para vencer al mundo. Tenemos nuestra fe en Jesús. Es un arma la cual debemos utilizar permanentemente, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. La confianza es en nuestro Dios. No importa cómo nos sintamos, Dios va a hacer grandes y maravillosas obras. Que nos podrá separar el amor de Dios, nos dice Pablo. Sí, hambre, desnudez, ángeles, potestades, lo porvenir, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y Él concluye, nada nos podrá separar del amor de Dios. De manera que si le hemos fallado, devolvámonos. No nos quedemos en nuestro pecado pensando que Dios ya no nos perdona ni nos recibe. Acordémonos del Hijo pródigo. A pesar de haber defraudado al papá con su mal comportamiento y derrochado los bienes que le correspondían, el padre lo recibe sin un reproche, lo abraza y simplemente le vuelve a su estado original de hijo cuando él no pensaba que lo merecía. Ese es nuestro Padre. Podemos ir confiadamente porque nuestro Padre nos perdona. Hay dos condiciones: el que se arrepiente y se aparta. Ese Jesús hizo todo por nosotros. En una cruz lavó nuestros pecados, los pagó y los cubrió. Y nuestro Padre acepta ese sacrificio de Jesús como el único. No hay otro sacrificio. No hay que hacer más sacrificios. Y es aceptar a ese Jesús en una cruz, el cual, a pesar de que nosotros le viéramos desatendido de Dios, despojado de toda misericordia, fue cuando venció. En medio de las tribulaciones y las congojas que nos da el mundo, somos más que vencedores por medio de aquel que dio su vida por nosotros. Tengamos confianza. De todas estas dificultades vamos a salir. No hay nada que sea imposible para Dios. Y como Él resucitó a su Hijo y lo sentó a su diestra, así también hará cuando pasemos la prueba, porque bienaventurado el varón que pasa la prueba. Jesús es el vencedor y Él venció por nosotros. Pasemos la prueba para que seamos bienaventurados. Recordemos, no hay lógica en lo que hace Dios porque no tenemos la sabiduría de Dios. De manera que no empecemos a buscar el por qué,
sino que nos corresponde vivir siempre con la convicción de que Él es nuestro todo. Bendiciones.